El espacio arquitectónico, su origen y su importancia en la arquitectura. Si hablamos de historia de la arquitectura, podemos dividirla en numerosos periodos que sellaron las bases para la construcción de numerosas estructuras arquitectónicas que forman parte de la historia de la humanidad. Esta misma es el registro de los esfuerzos del hombre por construir en forma hermosa. No obstante, desde el punto de vista social y cultural, la arquitectura es la génesis de los conceptos de propiedad y libertad que fueron adquiriendo a través del desarrollo de la sociedad. Se puede decir que la erección de estructuras carentes de belleza es mera construcción o comercio, lo cual no es arte. Así como los edificios donde prima la fuerza y la estabilidad exclusivamente, donde el diseño es por causas utilitarias, son solamente obras de ingeniería. La historia de la arquitectura tiene por función trazar el origen, crecimiento y declive de los diferentes estilos arquitectónicos que han prevalecido en diferentes zonas y eras, así como estos mismos estilos reflejaron los grandes momentos de la civilización. Técnicamente, los estilos arquitectónicos son identificados por los medios que emplean para cubrir los espacios, ya sea por las formas características de los soportes y otros elementos como mobiliario, molduras, pliegues y su decoración. Entre los estilos arquitectónicos que marcan la historia de la arquitectura encontramos arquitectura prehistórica, arquitectura mesopotámica, arquitectura mudéjar, arquitectura barroca y arquitectura gótica, entre muchos estilos más. Pero surgirán también la acumulación y el intercambio de bienes e ideas, y con ellos la diversidad de formas de vivir y las necesidades de espacios para cumplirlas. La inagotable inventiva y creatividad del ser humano irán dando forma, proporción e imagen, y de ellas surgirán la diversidad, el contenido, la expresión, que convierten la necesidad, el uso y la experiencia constructiva en arquitectura. Si relacionamos el origen de la arquitectura con la arquitecta Zaha Hadid, se percibe este tema como los comienzos, interpretaciones y creaciones que ella misma empezó a presentar al mundo. Cómo ella aprendió todo lo que aplicó en sus obras, así como su estilo y esencia que otorga a los espacios de sus mismas obras, entre las cuales se puede mencionar el uso extraordinario de la geometría, elaborando formaciones tales como ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones, enfatizar la relación continua entre el exterior y el interior de los edificios, así como su fluidez entre los mismos. El término proxémica fue introducido por Edward Hall hacia el año de 1936 en su obra La dimensión desconocida, describiendo las dimensiones subjetivas que rodean a alguien y las distancias físicas que uno trata de mantener con otras personas de acuerdo a determinadas reglas culturales. Desde ese entonces ha sido materia de amplio estudio para la biología, la psicología, la sociología, entre otras. Asimismo, Hall diferencia 4 formas de distancia en la proxémica y 3 espacios del territorio propio. Las 4 formas de distancia son, de acuerdo al modelo estadounidense, la distancia pública, la distancia social, la distancia personal y la distancia íntima. Distancia pública es la que se suele utilizar en los lugares públicos donde hay personas desconocidas. Generalmente es de 3.60 metros en adelante y es la que se utiliza, por ejemplo, en las conferencias. Distancia social es la que usamos para interactuar con las personas en nuestra vida cotidiana, personas a las que no nos une una relación amistosa como puede ser un albañil o un médico. Esta es de aproximadamente de 1.20 metros. Distancia personal es la que se usa en relaciones cercanas, como por ejemplo entre familiares y amigos. Esta puede ser de 45 centímetros.
Distancia íntima. Es la más cercana y limitada a personas con las que se tiene algún vínculo íntimo, como por ejemplo la pareja. Puede ser de 45 centímetros a 0, considerando de 15 a 0 centímetros como una zona subíntima. Los tres espacios del territorio propio son espacio fijo, espacio semifijo y espacio personal o informal. El espacio fijo es el marcado por estructuras inamovibles como construcciones y edificaciones, límites territoriales. El espacio semifijo es el tipo de espacio que contiene obstáculos que se mueven o posibles de mover. Espacio personal o informal es el espacio alrededor del cuerpo, varía en función de las culturas personales, regionales o propias en cada cultura, debido a que cada cultura estructura el tamaño de su espacio físico. Sistemas de ordenamiento. El sistema de ordenamiento sirve como punto de referencia para introducir modelos de proyecto. Funciona como un marco de referencia abierto al que se pueda agregar continuamente diferentes áreas de interés del proyecto. Existen diferentes sistemas de ordenamiento. Algunos de ellos son función, espacio, geometría, contexto y limitantes. Función. Al igual que los otros sistemas de ordenamiento, la función tiene elementos, cualidades y criterios propios. Los elementos de los sistemas de ordenamiento funcionales se llaman actividades. Espacio. Las actividades ocurren en un espacio. Este siempre es volumétrico y son cuestión aparte de las superficies físicas que los limitan. Los espacios pueden tener cualquier tamaño y ser de cualquier forma. Geometría. El orden geométrico tiene que ver con las relaciones existentes entre superficies, bordes, alturas, etc., de los componentes del edificio. La meta del orden geométrico consiste en lograr el mayor grado posible de relación entre todos los elementos del edificio. Contexto. El contexto influye directamente en el proyecto del edificio. Se encarga de ordenar los elementos del edificio de acuerdo con el sitio donde se va a erigir. Se encarga de crear una cubierta física alrededor de los espacios del edificio. Se ocupa de las relaciones existentes entre los elementos de la estructura, los claros y los planos limitantes. Podemos ver como un ejemplo de los sistemas de ordenamiento el Museo Riverside, edificado por la arquitecta Zaha Hadid, el cual cumple eficientemente su función desarrollando actividades que crean un espacio volumétrico que encapsula una ola o un pliegue. Posee elementos geométricos y curvas continuas, logrando así la meta de orden geométrico al relacionar lo más posible todos los elementos existentes en el edificio. Su contexto está definido como nexo entre la ciudad, acceso norte, y el río, acceso sur, con el gran concepto de su paso central, sin columnas, el corazón de la construcción, ofreciendo todo el espacio abierto para que se pueda caminar alrededor de él. La arquitecta Zaha Hadid fue siempre una inconformista que luchó por hacerse un hueco en un mundo dirigido por hombres. Esta arquitecta iraquí, afincada entre Inglaterra y Miami, siempre luchó por su posición, primero como mujer y luego como arquitecta. Esta polifacética creativa ha dejado un legado de obras maestras en todos los aspectos del diseño. Sus proyectos están llenos de belleza estética, con pruebas increíbles de ingenio y a la vez de desarrollos lógicos y soluciones muy novedosas, como podemos observar en su obra El Galaxy Soho. Sus líneas son puras, donde la arquitectura parece amoldarse al entorno, creando espacios abiertos increíbles con superficies lisas, brillantes y pulidas. Parecen espacios que no encierran, sino más bien el contenedor se pliega al contenido. Ella llamaba a sus diseños como un nuevo fluido, el tipo de espacialidad de múltiples puntos de vista fragmentados y geometría, diseñado para incorporar la caótica fluidez de la vida moderna. Sus obras son acromáticas, puesto que utilizaba blanco,
La arquitecta Zaha Hadid desarrolla estructuras bellísimas creadas como si los materiales carecieran de rigidez. Aprovecha en sus diseños maravillosamente la luz, las fugas. Toda su obra refleja una mente analítica. Su mente preclara analiza el espacio, lo descompone y vuelve a armarlo de una manera asombrosa. No hay duda de que la arquitecta Zaha Hadid poseía una de las mentes más sorprendentes en el ámbito creativo de la arquitectura. Calidades del espacio arquitectónico. En cuanto a su función o papel en la estructura del sistema, el espacio se divide en dos. Espacios servidos, aquellos que son el motivo por el cual se construyen, como por ejemplo, en un teatro, la platea de butacas, el foro y el foyer, que en conjunto constituyen el espacio servido para determinadas actividades. Espacios servidores, aquellos que complementan la actividad funcional en los espacios servidos, como pasillos, camerinos y cubículo de proyección de un teatro. En cuanto a su uso funcional, se divide en espacio permeable, aquel que permite que el uso funcional que allí se realice sea enriquecido por otras actividades, siendo flexible al cambio tanto de mobiliario como de función. Puede circularse a través de él sin forzar su significado. Por ejemplo, en una casa, las habitaciones, los dormitorios, el living, etc. son espacios permeables. Espacio impermeable, aquel cuyo uso es específico, determinante, dimensional y formalmente. Se accede a él o puede circularse tangencialmente, no a través de él. Por ejemplo, la sala de baño y la cocina son impermeables. En cuanto a la forma del espacio, esta dependerá de la característica topológica de concurrencia espacial, dependiendo en gran medida del tratamiento interior del volumen, si es articulado, continuo, cerrado o perforado. El espacio parece concentrarse o dispersarse en cuanto a su forma, se divide en dos. Multidireccional. Si se multiplican los puntos de interés hacia los bordes, puede hablarse de espacio centrífugo. Si por el contrario el interés del observador se concentra en un foco central, puede hablarse de centrípeto. O bien focal. Bidireccional, cuando claramente se establece un flujo entre dos puntos. En cuanto a su relación de espacio interno y externo, se puede definir que espacio cerrado se percibe como aquel en que las aberturas no constituyen una relación perceptiva con el exterior. Espacio abierto, aquel en que la relación con el espacio circundante supera al 50% o, si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de relación. En cuanto a su acción sobre el individuo, existen dos tipos. Espacio sociópeto, cuando las direcciones del espacio lo expresan como continente y motivan las relaciones entre los individuos. Este es un espacio diseñado para el encuentro y las relaciones interpersonales. Espacio sociófugo, cuando las directrices del espacio expresan tal fluidez que evitan las relaciones entre los individuos. Es el caso de las estructuras urbanas, como los puentes, por ejemplo, el Golden Gate de San Francisco, en Estados Unidos, que muestra la siguiente imagen. Métodos del diseño. Son todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, herramientas e instrumentos que ayudan a lograr un diseño determinado y a su vez son las distintas clases de actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un proceso general de diseño. Algunos de los métodos son los procedimientos convencionales y normales de diseño, como el dibujo, que es el método más común, es decir, diseñar dibujando.
Sin embargo, desde los años 60 se ha producido un desarrollo notable de otro tipo de procedimientos para diseñar, en los cuales se pueden mencionar. Diseño pragmático. Surge de la necesidad del individuo o de la sociedad por tener una edificación. Brinda las soluciones idóneas para solucionar un problema utilizando como materiales los que son propios de la región, o sea, los materiales que se encuentran a su alcance. Diseño analógico. Con este diseño se crean estructuras que tienen un cierto parecido o una semejanza a un objeto, ya sea natural o artificial. Un claro ejemplo del diseño analógico lo podemos apreciar en la obra de la arquitecta Zaha Hadid, Mobile Art Channel Contemporary Art Container, pues su forma es de un platillo volador, como también lo podemos observar en el Guangzhou Opera House, ya que su innovador diseño sigue el concepto de piedras erosionadas al borde del agua, puesto a que su ubicación está cerca de un río. Diseño icónico. Se basa principalmente en repetir la misma solución a una estructura arquitectónica. Diseño canónico. Este tipo de diseño se inclina a lo intelectual y a los diferentes principios que caracterizan una obra, entre lo cual se puede mencionar la regularidad, el orden y la esquematización. Este se lleva a cabo tomando como base un patrón geométrico que ofrece cierta seguridad al conjunto en general, como lo podemos observar en el edificio de oficinas Dominion, pues está concebido como una serie de placas apiladas verticalmente, desfasadas en cada nivel, con elementos curvos de conexión. Los métodos del diseño pueden considerarse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la creatividad, el diseñador es una caja negra, dentro de la cual ocurre de modo misterioso la iluminación o salto creativo. El output de un diseñador está gobernado por los inputs del problema recientemente recibido y también por otros inputs frutos de experiencias y problemas anteriores. Desde el punto de vista racional, el diseñador es una caja transparente, dentro de la cual puede observarse un proceso racional absolutamente explicable. La estrategia se fija de antemano y generalmente funciona de forma secuencial, aunque puede incluir operaciones paralelas, condicionales y reciclajes.